Cedar Springs, Montana, tenía ese tipo de tranquilidad que la gente de ciudad encontraba inquietante. Con 847 habitantes y enclavado en un valle donde la cordillera Bitterroot proyectaba largas sombras sobre los campos de trigo y cebada, el pueblo existía en un rincón de Estados Unidos que parecía inmune al ritmo acelerado de principios de los 90. Main Street constaba de 6 manzanas: la tienda Hansen's, la oficina de correos, Myrtle's Diner con sus cabinas de vinilo rojo y su rocola que solo reproducía música country, la estación de bomberos voluntarios, la iglesia católica de San Agustín con su campanario blanco y la escuela primaria donde los niños de 5 granjas de los alrededores se reunían todos los días de la semana. Por cierto, si alguna vez has visto luces extrañas en zonas rurales o has presenciado fenómenos inexplicables en pueblos pequeños donde todos se conocen, comparte tus experiencias en los comentarios. A veces, los lugares más remotos esconden los secretos más extraños. La familia Kellerman vivía a 5 kilómetros del pueblo, siguiendo un camino de grava que serpenteaba entre pinos ponderosa y cruzaba un puente de madera sobre Willow Creek. Su casa de campo de 2 plantas, pintada de amarillo pálido con molduras blancas, se asentaba sobre 12 acres que el abuelo de Daniel Kellerman había adquirido en 1923. El granero, gris y desgastado por el tiempo, estaba ligeramente inclinado hacia el este, pero la casa se mantenía con esmero, jardineras bajo las ventanas que Rebecca llenaba de petunias cada primavera, un porche envolvente con un columpio que crujía con el viento, una veleta con forma de gallo en el tejado. Daniel Kellerman tenía 36 años aquel septiembre, un hombre que medía sus palabras con cuidado y trabajaba con las manos. Carpintería principalmente, construyendo armarios y muebles para gente del pueblo y, a veces, incluso hasta Missoula. Su taller ocupaba la mitad del granero, impregnado del olor a serrín y tinte para madera, con las herramientas organizadas en tableros perforados con sus contornos trazados con rotulador. Tenía la complexión de su padre, hombros anchos, antebrazos robustos, y los ojos oscuros de su madre, que parecían observarlo todo sin juzgar. Rebecca tenía 34 años, era enfermera en el hospital del condado de Hamilton y trabajaba 3 turnos de 12 horas a la semana, generalmente nocturnos, lo que significaba que la casa funcionaba con un horario complicado de dormir y despertar que nunca terminaba de cuadrar. Llevaba el pelo castaño rojizo corto por practicidad, usaba poco maquillaje y tenía una risa que sonaba como campanillas de viento, inesperada y delicada. Había crecido en Cedar Springs, hija del pastor metodista, y se había casado con Daniel 2 meses después de graduarse de la escuela de enfermería, para gran decepción de su madre al ver que no se había ido a un lugar más grande. Harper Kellerman tenía 9 años ese septiembre, cursaba 4º grado en la escuela primaria Cedar Springs y poseía esa curiosidad feroz que llenaba de orgullo y agotamiento a sus padres. Tenía los ojos oscuros de su padre y los rasgos afilados de su madre, un espacio entre los dientes frontales que con el tiempo necesitaría ortodoncia, y una desafortunada tendencia a hacer preguntas que a los adultos les resultaban incómodas. ¿Por qué muere la gente? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Qué hay más allá del universo? Recolectaba rocas de Willow Creek, las organizaba por color y textura en cajas de zapatos debajo de su cama, y recientemente se había obsesionado con la astronomía después de sacar un libro de la biblioteca sobre el sistema solar. La tarde del 23 de septiembre de 1992 comenzó como la mayoría de las noches de miércoles. Rebecca empezaba su turno en el hospital a las 7, lo que significaba que la cena era a las 5:30, pastel de carne, puré de patatas y judías verdes del huerto que Harper empujaba en su plato con teatral disgusto. 3 bocados, dijo Rebecca sin levantar la vista de su plato. Esa es la regla. Son viscosos, protestó Harper con el tenedor suspendido en el aire. Son nutritivos. 3 bocados. Daniel comía en silencio, como siempre, moviendo el tenedor metódicamente del plato a la boca. Había pasado el día instalando armarios en la nueva clínica médica del pueblo y le dolían los hombros con ese cansancio agradable. La radio de la cocina sonaba suavemente, informe agrícola,
Luego el tiempo. Cielo despejado esta noche, mínima alrededor de 45 grados. Un clima perfecto para septiembre. ¿Puedo mirar por el telescopio esta noche?, preguntó Harper, aprovechando la distracción momentánea de su madre para poner 2 judías verdes en la servilleta que tenía en el regazo. «Es noche de escuela», dijo Rebeca automáticamente. «¿Solo por 1 hora? Por favor». Papá dijo que me ayudaría a encontrar a Júpiter. Rebeca miró a Daniel, quien se encogió de hombros. Dije que tal vez. Si terminé la tarea. Ya está. Terminé matemáticas en el recreo y no tengo ortografía hasta el viernes. Rebeca suspiró, mirando su reloj. Tenía que irse en 20 minutos. 1 hora. Y a las 8:30 ya estás en la cama, sin discusiones. Sí. Harper sonrió triunfante, mostrando sus dientes separados. Después de que Rebeca se fuera al hospital, la casa recobró su ritmo vespertino. Harper estaba en la mesa de la cocina con su colección de rocas, clasificando especímenes mientras Daniel lavaba los platos. Los únicos sonidos eran el tintineo de los platos, el chapoteo del agua y el tarareo de Harper, alguna melodía de la radio que no recordaba bien. «¿Papá?», dijo sosteniendo un trozo de cuarzo rosa. «¿Crees que las rocas pueden recordar cosas?». Daniel se secó las manos con el paño de cocina, considerando la pregunta con seriedad, como siempre hacía con ella. ¿Qué clase de cosas? Como ¿de dónde vinieron? ¿O quién las tocó? Como si esta roca recordara haber estado en la montaña antes de que el arroyo la arrastrara. Las rocas no tienen cerebro, cariño. Lo sé, pero... frunció el ceño, girando el cuarzo a la luz de la lámpara. Todo está hecho de átomos, ¿verdad? Y los átomos son muy viejos, así que quizá recuerden. Daniel sonrió, una sonrisa inusual que suavizó su rostro. Quizás sí. Vamos, preparemos ese telescopio antes de que sea demasiado tarde. Salieron por la puerta trasera, cruzaron el porche y bajaron al jardín, donde había que cortar el césped. Daniel había comprado el telescopio en una venta de garaje la primavera anterior. Nada del otro mundo, un refractor Tasco con un trípode inestable y un ocular rayado, pero suficiente para ver los anillos de Saturno y las lunas de Júpiter. Lo instaló mientras Harper estaba a su lado, dando saltos de impaciencia. El cielo de Montana ya se oscurecía a índigo, y las estrellas empezaban a aparecer en cúmulos y arroyos. No había luna esa noche, lo cual era ideal para la observación. Tampoco había nubes, solo esa inmensa oscuridad salpicada de luz. Júpiter debería estar bien. Daniel ajustó el telescopio, entrecerrando los ojos por el visor. Ahí tienes. Echa un vistazo. Harper pegó el ojo al ocular y jadeó. Júpiter flotaba en la oscuridad. Un disco color crema con tenues bandas en el centro y 4 diminutos puntos de luz dispuestos a su lado como niños tomados de la mano. «Esas son las lunas», dijo Daniel. «Galileo las descubrió. Io, Europa, Ganímedes y Calisto». «¿Son tan pequeños?», susurró Harper. «No son pequeños. Simplemente están muy lejos. Europa es casi tan grande como nuestra luna». Se quedó mirando fijamente un buen rato, absorbiendo la distancia imposible, la realidad de otros mundos girando en la oscuridad. Luego miró a su padre con ojos brillantes. «¿Crees que hay alguien ahí?» «¿En las lunas de Júpiter?» «En cualquier lugar. Allá afuera». Daniel miró al cielo con las manos en los bolsillos. La pregunta no era nueva. Harper llevaba haciendo variaciones desde que vio a Etty en la fiesta de cumpleaños de Jenny Morrison. Pero esa noche se sentía diferente, de alguna manera. Más pesada. «No lo sé», dijo finalmente. «El universo es bastante grande. Parece solitario si somos los únicos. ¿Crees que serían amigables? ¿O darían miedo? Es difícil decirlo. Seríamos bastante extraños para ellos también». Harper regresó al telescopio, barriendo el cielo y encontrando las Pléyades, el ojo rojo de Marte. Daniel se sentó en los escalones traseros, observando su silueta contra las estrellas. Tenía la intensidad de Rebeca,
Esa necesidad de comprenderlo todo, de encajar las piezas. A veces le preocupaba lo en serio que se tomaba las cosas, lo mucho que sentía. «Tengo frío», dijo después de un rato. 5 minutos más y a la cama. «Está bien», dijo sin moverse del telescopio. Daniel entró para asegurarse de que su habitación estuviera lista. La ventana entreabierta para que volviera a entrar, la lamparita de noche enchufada, su elefante de peluche colocado correctamente sobre la almohada. La casa crujió a su alrededor, sonidos familiares de madera al asentarse, de tuberías en las paredes. Había vivido toda su vida en casas que crujían y gemían, y eso le reconfortaba. Cuando volvió a salir, Harper estaba de pie en medio del patio. Ya no miraba a través del telescopio, solo miraba directamente hacia arriba. «Harper, es hora de entrar». Ella no se movió. «¿Harper? ¿Papá?» Su voz era extraña, monótona. «Papá, mira las estrellas». Miró hacia arriba y vio lo que siempre veía: la Vía Láctea, Casiopea, la Osa Mayor. Nada inusual. «¿Y qué pasa con ellos?» «Se están moviendo». «Las estrellas no se mueven, cariño». «Bueno, sí se mueven, pero muy lentamente. No lo suficiente para verlas». «No, papá, mira, de verdad que se están moviendo». Volvió a mirar, esta vez más tiempo, y sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Tenía razón. Las estrellas en un trozo de cielo justo encima se movían, deslizándose lateralmente como aceite sobre agua. No de forma drástica, había que observar durante varios segundos para notarlo. Pero era innegable. Un área circular de unos 20 grados de diámetro, con todas las estrellas en su interior girando lentamente. Que entró en el patio junto a ella. Y entonces llegó la luz. No provenía de las estrellas, sino de entre ellas, como si algo se abriera paso a través del cielo. Comenzó como un tenue resplandor azul, que se intensificó rápidamente hasta convertirse en blanco, en algo más allá del blanco, un color que dolía a la vista. La luz no iluminaba el suelo, parecía existir separada de la luz normal, como si brillara a través del mundo en lugar de sobre él. Harper emitió un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un gemido. «Adentro», dijo Daniel con voz tensa. «Adentro ahora». Pero Harper no se movía. Se quedó paralizada, con la cabeza echada hacia atrás, y la extraña luz le bañaba el rostro. Daniel la agarró del brazo, sintió su piel fría como el hielo, y tiró. «Harper, vamos». La luz se expandió, extendiéndose por el cielo en una cúpula que se extendía de horizonte a horizonte. Todo bajo ella adquirió una apariencia enfermiza. La hierba parecía gris, la casa parecía plana como una figura de cartón. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho. Una parte primitiva de su cerebro gritaba peligro de una forma que nunca había experimentado. Cogió a Harper. Era pequeña para tener 9 años, pero aún lo suficientemente ligera para cargarla, y corrió hacia la casa. Ella no se resistió, no habló. Simplemente colgaba flácida en sus brazos, con la mirada fija en el cielo. Irrumpió por la puerta trasera, la cerró de una patada y dejó a Harper en la cocina. Ella se tambaleó ligeramente y se sentó en el suelo, parpadeando rápidamente. «¿Estás bien? Harper, mírame». Se concentró en su rostro lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. ¿Qué pasó?» «No lo sé. ¿Sentiste algo? ¿Te duele algo?» Negó con la cabeza y se tocó la cara como para comprobar que seguía ahí. «Me sentí rara, como si flotara, como si la gravedad se hubiera detenido». Daniel se acercó a la ventana y miró a través de la cortina. La luz se desvanecía, retrocediendo hacia su fuente, reduciéndose a un punto. Y allí, flotando a unos 60 metros sobre su granero, había algo que no debería existir. No tenía la clásica forma de un platillo, nada tan ordenado. Era más bien un problema de geometría, ángulos y planos que no tenían sentido, superficies oscuras que no reflejaban luz y bordes brillantes que resultaban difíciles de enfocar. Silencioso.
perfectamente silencioso, y giraba lentamente sobre un eje invisible, con segmentos de su estructura deslizándose unos sobre otros de maneras que violaban la física básica. Harper, no mires, dijo, pero ella ya se estaba poniendo de pie y moviéndose hacia la ventana. ¿Qué pasa?, susurró. Aléjate de la ventana. Pero ella se apretó contra el cristal junto a él, y ambos observaron cómo la cosa colgaba allí, sin hacer nada, simplemente existiendo sobre su propiedad como una luna obscena. Las manos de Daniel temblaban, su mente buscó explicaciones, avión experimental, fenómeno meteorológico, broma elaborada, y no encontró nada que encajara. ¿Deberíamos llamar a alguien?, preguntó Harper. No, sí, deberíamos llamar. ¿Pero a quién? ¿Al sheriff? ¿A la fuerza aérea? ¿A Rebecca en el hospital? Antes de que pudiera decidir, el objeto se movió. No voló, sino que se movió, como si simplemente hubiera decidido estar en otro lugar y se hubiera saltado la transición. Un momento sobre el granero, al siguiente a unos 400 metros de distancia, sobre la propiedad de los Mitchell al sur. Luego más lejos, saltando por el paisaje en incrementos vacilantes que no tenían sentido. Y entonces desapareció. No se fue volando, simplemente ya no estaba. El cielo volvió a la normalidad, las estrellas fijas en sus lugares, sin brillo, sin distorsión, como si nunca hubiera sucedido. Daniel y Harper se quedaron junto a la ventana un buen rato, sin hablar. El reloj sobre la estufa marcaba con fuerza. El refrigerador zumbaba. Afuera, los grillos reanudaron su canto, al principio tímido, luego a todo volumen. ¿De verdad vimos eso?, preguntó finalmente Harper. Daniel tenía la garganta seca. Sí, creo que sí. ¿Qué fue? No lo sé, cariño. Realmente no lo sé. Se alejaron lentamente de la ventana, sin querer apartar la vista del cielo. Daniel cerró la puerta trasera, revisó la puerta principal y revisó todas las ventanas de la planta baja. Aún le temblaban las manos. Harper lo seguía como una sombra, inusualmente silenciosa. «Debería llamar a tu mamá», dijo. «¿Qué le vas a decir?» Buena pregunta. ¿Qué podía decirle? ¿Que habían visto un ovni? Rebecca era práctica, con mentalidad científica. Pensaría que habían visto un helicóptero con luces inusuales, o tal vez habían tenido una especie de alucinación compartida por un pastel de carne en mal estado. Solo voy a registrarme. Me aseguraré de que todo esté bien en el hospital. Llamó y Rebecca contestó al tercer timbre con voz distraída. Hola, ¿todo bien? Sí, vale. Solo quería decirte buenas noches. Qué dulce. ¿Está Harper en la cama? Daniel miró a Harper, que estaba sentada a la mesa de la cocina, abrazándose. Casi. ¿Qué tal tu turno? ¡Qué locura! Accidente de 3 coches en la autopista 93. Me tengo que ir. Te quiero. Yo también te amo. Colgó, y el silencio se hizo más denso que antes. Harper miraba fijamente la mesa, trazando patrones en la veta de la madera con un dedo. Creo que no deberíamos mencionarle esto a mamá ahora mismo, dijo Daniel con cautela. No quiero preocuparla mientras trabaja. Harper asintió lentamente. De todas formas, no nos creería. Tal vez no. Vamos, te llevaremos a la cama. Se levantó, se dirigió hacia las escaleras y se detuvo. Papá, tengo miedo. Lo sé, cariño. Yo también. Pero ya no está. Ya no está y estamos a salvo dentro. ¿Pero qué pasa si vuelve? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Daniel no tenía una respuesta que no fuera una mentira. Entonces lo solucionaremos. Juntos. ¿De acuerdo? Bueno. La arropó. Dejó encendida la luz de noche y también la del pasillo, algo que no hacía desde que tenía 6 años. Abajo, se sentó a la mesa de la cocina e intentó comprender lo que había visto. Su cerebro de carpintero, entrenado para comprender estructuras, materiales y leyes físicas, no dejaba de cortocircuitar el recuerdo. Los objetos no se movían así.
La luz no se comportaba así. El mundo tenía reglas, y lo que había visto las había roto todas. Pensó en llamar a alguien, quizás al sheriff Morrison o a Tom Mitchell, el vecino, pero se contuvo. ¿Y si pensaban que estaba loco? ¿Y si solo se les había aparecido una especie de alucinación localizada? La idea le puso los pelos de punta. En cambio, se levantó y revisó todas las cerraduras de nuevo. Luego se acercó a la ventana de la sala y miró al cielo, esperando cualquier señal de que volviera la luz. Nada. Solo estrellas, fijas y familiares, exactamente donde deberían estar. A las 11, preparó café, sabiendo que no dormiría. A medianoche, llamó al hospital y preguntó por Rebecca. «Daniel, ¿qué pasa? ¿Está bien Harper?» «Ella está bien. Todos están bien. Yo solo...» Hizo una pausa, sopesando las palabras. «¿Notaste algo extraño esta noche? ¿Algo inusual?» «¿Extraño cómo?» «No lo sé. Quizás en el cielo. ¿O por apagones?» «No. ¿Por qué?» «¿Qué pasa?» «Nada. Solo me pareció ver algo raro. Probablemente un avión. ¿A las 3 de la mañana me llamas por un avión?» «Lo siento. Solo estoy cansado. Te dejaré trabajar». Después de colgar, se quedó en la cocina y se sintió profundamente solo. Lo que él y Harper habían visto, lo habían visto juntos, pero eso solo lo hacía sentir más protector y más asustado. Si algo hubiera querido hacerles daño, ¿qué podría haber hecho? ¿Entrar corriendo y cerrar las puertas? ¿Contra algo que podía aparecer y desaparecer, que podía hacer que la luz se desviara y las estrellas se movieran? Subió a ver cómo estaba Harper. Su puerta estaba entreabierta, y la luz de la lámpara proyectaba un suave resplandor sobre su rostro. Estaba dormida, o al menos parecía estarlo, respirando profunda y uniformemente. La observó un instante, a esa pequeña persona que había ayudado a crear, y sintió el peso de su absoluta incapacidad para protegerla de todo lo que el universo pudiera contener. Entonces lo vio. Un tenue resplandor alrededor de su cuerpo, como fuego de zorro o gas de pantano, azul blanquecino y etéreo. Latía lentamente, al ritmo de su respiración, apenas visible incluso en la habitación a oscuras. Daniel se quedó sin aliento. Dio un paso más cerca, y el brillo se intensificó ligeramente, hasta desvanecerse por completo. Se quedó allí 5 minutos completos, esperando a que regresara, pero no vio nada más. Solo a Harper, durmiendo plácidamente, sin señales de nada inusual. Pero cuando se dio la vuelta para irse, notó algo en su mesita de noche que no había estado allí antes. Una piedra. No de su colección bajo la cama, de eso estaba seguro. Esta era perfectamente esférica, del tamaño de una canica, y brillaba con una tenue luz interior que se atenuaba mientras la observaba. Lo recogió con cuidado. Estaba tibio, casi caliente, y tenía un peso que parecía inadecuado para su tamaño, demasiado pesado o quizás demasiado ligero. Su mano no pudo determinarlo. Lo hizo girar entre los dedos y sintió un hormigueo como una ligera descarga eléctrica. ¿Debería llevárselo? ¿Ocultarlo? ¿Mostrárselo a Rebecca? Al final, lo devolvió exactamente donde lo había encontrado, en la mesita de noche, junto al elefante de peluche de Harper. Si se despertaba y no estaba, le haría preguntas que él no podría responder. Mejor dejarlo y ver qué pasaba al amanecer. Bajó de nuevo, se sirvió otra taza de café y se acomodó en el sillón de la sala, con vistas tanto al jardín delantero como a las escaleras. Cada sonido lo ponía tenso. La casa asentándose, el viento en los aleros, un coche pasando por la autopista lejana. A las 3 de la madrugada, el cansancio finalmente lo arrastró a un sueño fino e inquieto, lleno de formas geométricas y ángulos imposibles y de luz que venía de la nada y de todas partes a la vez. Se despertó con los gritos de Harper. Daniel subió las escaleras de 3 en 3, con el corazón latiéndole con fuerza. Los gritos de Harper cesaron tan bruscamente como empezaron, dejando un silencio que se sentía aún peor.
irrumpió en su habitación, encendió la luz del techo y la encontró sentada erguida en la cama, con las sábanas enredadas en las piernas y los ojos muy abiertos y vidriosos. ¿Harper? ¿Harper? ¿Qué pasó? Se acercó a ella en 2 zancadas, con las manos en alto, sin saber si tocarla. Parpadeó lentamente, concentrándose en su rostro como si lo viera a través de la niebla. Yo estaba volando. Una pesadilla. ¿Tuviste una pesadilla, cariño? No. Negó con la cabeza, más segura ahora. No era un sueño. Estaba volando. Sobre el arroyo, sobre los árboles. Podía ver nuestra casa desde arriba, cada vez más pequeña. Si estás siguiendo esta inquietante historia, y créeme, lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre la realidad, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones. Casos como este, donde lo imposible se vuelve innegable, nos recuerdan que el universo es mucho más extraño de lo que nos atrevemos a imaginar. Daniel se sentó al borde de su cama y la abrazó. Ella temblaba, con la piel húmeda de sudor. No pasa nada. Era solo tu cerebro procesando lo que vimos en el cielo. Te asustó, así que tu cerebro lo convirtió en un sueño. Pero mientras lo decía, miraba la mesita de noche. La roca brillante había desaparecido. ¿Dónde está la roca?, preguntó intentando mantener un tono de voz informal. Harper se apartó, confundido. ¿Qué roca? El que estaba ahí, redondo, como brillante. Miró la mesita de noche vacía y luego la habitación. No sé de qué estás hablando. A Daniel se le encogió el pecho. ¿Lo había imaginado? No, lo había sostenido, había sentido su peso insoportable. No importa, te traeré agua. Abajo, llenó un vaso del grifo. Le temblaban tanto las manos que el agua se derramó por el borde. Cuando regresó, Harper estaba fuera de la cama, de pie junto a la ventana, contemplando el patio oscuro. Aún está ahí afuera, dijo en voz baja. ¿Qué es? Puedo sentirlo, observando. Daniel miró por la ventana y no vio nada más que siluetas familiares. El granero, la cerca, la oscura masa de pinos al fondo. No hay nada ahí, cariño. Anda, vuelve a la cama. Ella dejó que la guiara de vuelta y la arropara de nuevo. Se sentó con ella hasta que se quedó dormida, lo que tardó casi 1 hora, e incluso entonces se retorcía y murmuraba, atrapada en sueños que él no podía seguir. El amanecer llegó lentamente, con una luz gris filtrándose por las ventanas. Daniel llegó a las 6 de la mañana con pura adrenalina antes de que su cuerpo empezara a fallar. Llamó a Tom Mitchell y le preguntó si podía cuidar a Harper un par de horas. ¿Todo bien?, preguntó Tom con la voz ronca por el sueño. Sí, es que fue una noche difícil. Rebecca sigue trabajando y necesito recuperar un par de horas antes de que llegue a casa. Tom estuvo de acuerdo, y Daniel acompañó a Harper el 1/4 de milla hasta la casa de los Mitchell, observando el cielo todo el camino. Harper estaba callada, discreta, no era su habitual parlanchina, no dejaba de mirar por encima del hombro. En casa de los Mitchell, Jenny, amiga de Harper del colegio, la metió dentro inmediatamente, entusiasmada con un nuevo videojuego. Daniel le dio las gracias a Tom y caminó con dificultad a casa, donde se desplomó en el sofá y se sumió en una oscuridad sin sueños. Se despertó con Rebecca sacudiéndole el hombro. La luz del día inundó la habitación, haciéndole entrecerrar los ojos. ¿Daniel? ¿Por qué está Harper en casa de los Mitchell? Se incorporó lentamente, sintiéndose como si le hubieran dado una paliza. ¿Qué hora es? Casi mediodía. Mi turno terminó hace 1 hora. ¿Qué pasa? Miró a su esposa. La práctica Rebecca, con su uniforme de enfermera arrugado tras 12 horas en urgencias, e intentó encontrar las palabras que no lo hicieran parecer loco. Vimos algo anoche, en el cielo. Su expresión pasó de la preocupación al escepticismo. Algo. Sobre el granero. Se detuvo, reorganizando sus pensamientos. Harper estaba usando el telescopio, y las estrellas empezaron a moverse.
Entonces apareció una luz y un objeto, simplemente flotando allí. Rebecca dejó su bolso con cuidado, como siempre que intentaba ser paciente. ¿Qué clase de objeto? No sé cómo describirlo. No era un avión ni un helicóptero. No hacía ningún ruido. Y se movía mal, como si saltara de un lado a otro en lugar de volar. Ella guardó silencio un momento, observando su rostro. ¿Harper también lo vio? Sí, ambos lo vimos. No me lo estoy inventando, Becca. No dije que lo estuvieras, pero Daniel se sentó a su lado y le tomó la mano. Has estado estresado últimamente. Los armarios de la clínica, las facturas. Esto no era estrés. Esto era real. Estaba ahí mismo, encima de nuestro granero. Vale, creo que viste algo, pero probablemente haya una explicación. ¿Qué explicación hace que las estrellas se muevan? Ella le apretó la mano. No lo sé, pero yendo directamente a los ovnis, yo no dije ovnis, tú sí. Se quedaron sentados en un tenso silencio. Finalmente, Rebecca suspiró. ¿Llamaste a alguien? ¿Lo denunciaste? No. No sé qué pensé. Quizás deberíamos. Si realmente hubo algo, la Fuerza Aérea podría querer saberlo. O el sheriff. La idea de llamar al sheriff Morrison, quien había ido al instituto con Rebecca y todavía la llamaba Becky, le revolvió el estómago a Daniel, pero Rebecca ya estaba cogiendo el teléfono. Espera, dijo Daniel. Esperemos un día o dos, a ver si pasa algo más. No quiero ser el loco que vio ovnis, ¿sabes? Rebecca dudó y asintió. De acuerdo, pero si pasa algo más, lo que sea, lo reportamos. ¿Trato hecho? Trato. Subió a ducharse y cambiarse. Daniel se sentó en el sofá, con la mirada perdida, intentando conciliar el mundo práctico en el que vivía Rebecca con lo que había presenciado. Quizás tenía razón. Quizás había alguna explicación que no se le había ocurrido. Pero en el fondo, en una parte de sí mismo que existía antes de la razón y la civilización, sabía que lo que había visto era profunda y fundamentalmente erróneo. Esa tarde, trajeron a Harper de casa de los Mitchell. Estuvo callada durante el almuerzo, moviendo la comida de un lado a otro en el plato y sobresaltándose ante cualquier ruido. Rebecca se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario, probablemente atribuyéndolo al estrés de la noche anterior. A las 3, Daniel estaba en su taller, intentando concentrarse en un trabajo de ebanistería que ya tenía pendiente. El olor familiar a serrín, el chirrido de la sierra de mesa, las medidas precisas, todo debería haberlo tranquilizado. En cambio, se perdía una y otra vez, midiendo 2 veces y cortando mal, mientras su mente volvía a esa geometría imposible que colgaba sobre su granero. Escuchó a Rebecca gritar desde dentro de la casa. Soltó sus herramientas y corrió, subiendo los escalones del porche de un salto, irrumpiendo por la puerta de la cocina. ¿Qué? ¿Qué pasa? Rebecca estaba al pie de la escalera, pálida, señalando hacia arriba. La habitación de Harper. Mira la habitación de Harper. Daniel subió las escaleras de 2 en 2. La puerta de Harper estaba abierta, y lo que vio dentro le heló la sangre. Harper flotaba a 1 metro por encima de su cama, con los brazos a los costados y los ojos cerrados, completamente inmóvil. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. La ventana del dormitorio estaba abierta. Estaba seguro de que había estado cerrada, y una ligera brisa agitaba las cortinas. ¿Harper? Su voz salió estrangulada. Ella no respondió. No abrió los ojos. Rebecca apareció a su lado y lo agarró del brazo. Dios mío. Daniel, ¿qué le pasa? No. Harper, despierta. Nada. Ella colgaba allí, suspendida por la nada, respirando lenta y uniformemente como si estuviera profundamente dormida. Daniel entró en la habitación con cuidado, como si un movimiento repentino pudiera destrozar lo imposible que estaba sucediendo. Extendió la mano y tocó el tobillo de Harper. Tenía la piel helada. Tiró con suavidad, pero ella no se movió.
Era como si estuviera anclada a un punto invisible en el espacio. «Necesitamos llamar al 911», dijo Rebeca con voz temblorosa. «¿Y qué les diremos? ¿Nuestra hija está flotando? No me importa lo que piensen. Necesitamos ayuda». Los ojos de Harper se abrieron de golpe. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo una oscuridad sólida, como agujeros perforados en la realidad. Abrió la boca y salió un sonido que no era su voz. Era armónico, con múltiples capas, como varias voces hablando al unísono. «La necesitan en otro lugar». Rebeca emitió un sonido como el de un animal herido. Las manos de Daniel temblaban tanto que apenas podía moverse. «¿Quién? ¿Qué eres?» «La necesitan en otro lugar», repitió la voz a través de la boca de Harper. «Regreso inminente. Retención de memoria mínima. No interfieran». «Devuélvemela», logró decir Daniel. «Seas lo que seas, devuélvemela». Harper, o la cosa que la usa, inclinó la cabeza en un ángulo que ningún cuello humano debería alcanzar. «La cooperación garantiza la supervivencia. La interferencia garantiza la eliminación». Y entonces se desplomó, directamente sobre la cama, desplomada y repentina. La oscuridad abandonó sus ojos al instante. El color regresó. Iris marrón, esclerótica blanca. Parpadeó, confundida, y miró a su alrededor. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Por qué me miran?» Rebeca corrió hacia adelante y abrazó a Harper con tanta fuerza que la niña jadeó. «Cariño, cariño, ¿estás bien? ¿Recuerdas lo que acaba de pasar?» Estaba durmiendo. Creo. Tuve otro sueño sobre volar». Se apartó y notó las lágrimas de su madre. «¿Por qué lloras?» Daniel y Rebeca intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Harper, una mirada que reflejaba 36 horas de terror y confusión y el colapso total de todo lo que habían creído sobre cómo funcionaba el mundo. «Tenemos que irnos», dijo Rebeca en voz baja. «Ahora mismo. Prepara las maletas. Vamos a casa de mi hermana en Billings». «Becca». «No. No nos quedaremos aquí con esa cosa vigilando a nuestra hija. Nos vamos. Ahora mismo». Una hora después, estaban metiendo las maletas en la parte trasera del Honda de Rebeca. Harper parecía confundida, pero les siguió la corriente, percibiendo el miedo de sus padres. Daniel cerró la casa con llave, con las manos aún temblorosas, comprobando las ventanas 2 veces, como si las cerraduras fueran importantes contra algo que pudiera hacer flotar a un niño. Habían recorrido 20 minutos por la autopista 93 antes de que Harper gritara desde el asiento trasero. Rebeca frenó a fondo, desviándose hacia el arcén. Harper estaba rígida, con los ojos en blanco y las manos apretadas contra la cabeza. «No, no, no», decía. «Por favor, no, no quiero ir, no quiero». El sistema eléctrico del coche se apagó. El motor se apagó. La radio se quedó en silencio. Las luces del tablero se apagaron. Seguían avanzando con buen ritmo cuando Daniel lo vio por el retrovisor. Ese resplandor azul blanquecino, cada vez más intenso, que envolvía el camino tras ellos. «Conduce», dijo. «Rebeca, conduce. Está muerto, nada funciona». El coche se detuvo. El resplandor los alcanzó, los rodeó, y Daniel sintió la misma sensación de la noche anterior. La gravedad fallaba, el mundo se volvía plano y desequilibrado. Intentó abrir la puerta, pero sus manos no respondían. Todo su cuerpo estaba inmóvil, con los músculos rígidos. Los gritos de Harper cesaron. Por el retrovisor, Daniel la vio flotando de nuevo, levantándose del asiento, pero esta vez tenía los ojos abiertos y aterrorizados. Movía la boca, pero no emitía ningún sonido. Rebeca lloraba, luchando contra lo que la mantenía paralizada. «¡Suéltala! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí en su lugar!» El resplandor se intensificó tanto que Daniel tuvo que cerrar los ojos. Sintió una especie de tirón, como si algo intentara sacarlo a través del techo del coche. A su lado, Rebeca susurraba el nombre de Harper una y otra vez, como si fuera una oración. Entonces se detuvo.
El resplandor se desvaneció. La gravedad regresó con brutal rapidez. Daniel jadeó, sus pulmones recordando cómo funcionaban. El motor del coche cobró vida con una tos, y la radio volvió a sonar a mitad de canción. Él se dio la vuelta. El asiento trasero estaba vacío. El cinturón de seguridad de Harper estaba desabrochado. La puerta seguía cerrada, las ventanas intactas. Pero Harper ya no estaba. Rebecca gritaba, agarrándose el cinturón de seguridad, intentando llegar al asiento trasero. «¡Harper! ¡Harper! ¿Dónde estás? ¡Harper!». Daniel salió, miró alrededor del coche y corrió a la carretera mirando a ambos lados. Nada, ni rastro de ella, ni huellas en el arcén de grava, ni hierba removida. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Rebecca salió del coche a trompicones, gritando todavía el nombre de Harper. Daniel la sujetó antes de que se desplomara y la abrazó mientras sollozaba contra su pecho. Sobre ellos, el cielo de Montana, despejado, azul y normal, no revelaba nada. El sheriff Morrison llegó en 20 minutos. Lo habían llamado desde un teléfono público en la gasolinera a 1 kilómetro carretera arriba. Daniel había conducido hasta allí en piloto automático mientras Rebecca permanecía catatónica en el asiento del copiloto. Morrison era un hombre corpulento, de 55 años, con una barriga que le tensaba los botones del uniforme y un rostro que había visto de todo, pero aún creía en explicaciones razonables. «Ahora más despacio», dijo, sacando la libreta. «Cuéntame otra vez exactamente qué pasó». Daniel se lo contó. La luz que flotaba, el coche apagándose, Harper flotando del asiento y luego desapareciendo. Omitió los ojos morados y la voz. Su instinto de supervivencia le decía que sería demasiado, que Morrison dejaría de tomarlos en serio. Morrison lo anotó todo con el rostro cuidadosamente neutral. ¿Y no había ningún vehículo? ¿Ninguna camioneta o camión que se detuviera a su lado? No, nada. ¿Y la puerta de Harper estaba cerrada cuando la revisaste? Sí. Te lo dije. Simplemente desapareció. Un segundo estaba allí, y al siguiente... Entiendo que esto es angustioso, señor Kellerman, pero tiene que entender cómo suena. Rebecca, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la vista con los ojos hundidos. ¿Crees que mentimos? Creo que estás molesto, y a veces cuando la gente está molesta, su memoria les juega malas pasadas. Sé lo que vi, dijo Daniel con voz endurecida. Mi hija estaba en ese coche, y luego desapareció. Algo se la llevó. Morrison suspiró y cerró su bloc de notas. Emitiremos una alerta Amber. Revisen los pueblos y estaciones de autobuses cercanos. A veces los niños se escapan cuando sus padres se pelean. No estábamos peleando. Señor, necesito que se calme. Un policía estatal se detuvo con las luces encendidas. Luego otro. Registraron la zona, revisaron el coche y tomaron fotos. Alguien encontró el elefante de peluche de Harper en el suelo del asiento trasero. Prueba de que había estado allí, aunque nadie lo discutió. Simplemente cuestionaron lo que le había pasado. Al anochecer, se había convertido en un caso de secuestro. Procedimiento habitual. Investigar a posibles depredadores en la zona, entrevistar a los vecinos, registrar las dependencias. Llegaron a la casa, registraron la habitación de Harper y preguntaron si faltaba algo. Su cepillo de dientes seguía en el baño. Su ropa favorita seguía en el armario. Todo estaba presente excepto la propia Harper. Rebecca estaba sentada a la mesa de la cocina, respondiendo preguntas con voz monótona. Sí, Harper era una niña feliz. No, no había disputas por la custodia. No, no había mencionado que se le acercaran desconocidos. Daniel estaba de pie junto a la ventana, observando a los agentes registrar el granero con linternas, sabiendo que no encontrarían nada. Alrededor de las 8 de la noche, Tom Mitchell pasó por allí con un guiso de su esposa, con expresión compasiva. Me enteré de la noticia. Lo siento mucho. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Viste algo inusual anoche? Preguntó Daniel. ¿Luces en el cielo, algo así? Tom frunció el ceño.
No puedo decir que lo hice. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba. Después de que Tom se fue, Daniel encontró a Rebecca llorando en la habitación de Harper, abrazando al elefante de peluche. Se sentó a su lado y la rodeó con el brazo. «Creen que le hicimos algo», susurró Rebecca. «Creen que le hicimos daño». «No, no lo son». Morrison me preguntó si Daniel había estado estresado, si había estado actuando extraño últimamente. «Creen que tú... creen...» Sabemos lo que pasó. Eso es lo que importa. Pero Daniel, ¿qué pasó? ¿Qué se llevó a nuestro bebé? No tenía respuesta que no sonara descabellada, así que la abrazó mientras lloraba, y por la ventana las estrellas salían una a una, indiferentes como piedras. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de entrevistas policiales, grupos de búsqueda y atención mediática. La noticia llegó a los titulares regionales. Niña de 9 años desaparece en la autopista de Montana. Voluntarios de 3 condados acudieron a buscar por la zona. Los perros rastrearon el olor de Harper hasta el punto donde se había detenido el coche, pero luego lo perdieron por completo, como si se la hubiera llevado algo sin dejar rastro. Daniel contó su historia una y otra vez. La luz, el coche apagándose, Harper desapareciendo. Cada vez veía el mismo escepticismo en sus ojos. Rebecca dejó de mencionar lo de la flotación. Cuando los investigadores le preguntaron si Harper parecía alterada o si había habido problemas familiares, ella dijo que no, que todo estaba bien, que solo habían ido a dar un paseo. Los Mitchell trajeron más comida. Las señoras de la iglesia organizaron trenes de comida. Todos fueron muy amables y tuvieron mucho cuidado de no mencionar la palabra ovni, aunque Daniel sabía que algunos habían oído su historia. Escuchó a 2 agentes hablando cerca de su coche. Un tipo dice que su hija salió volando del asiento y desapareció. Cree que fueron extraterrestres o algo así. El trauma hace que la gente vea cosas. ¿Recuerdan el caso Jenkins? Mi madre juró que a su exmarido le crecieron colmillos. Daniel se alejó antes de que pudieran verlo escuchando. Al 4.º día, Rebecca volvió al trabajo. Ya no soportaba estar sentada en casa, mirando la habitación vacía de Harper. Daniel intentó trabajar en el taller, pero se encontró allí parado, con las herramientas en la mano, olvidando lo que estaba construyendo. Esa tarde, Jenny Mitchell vino de visita. Tenía 10 años. Era la mejor amiga de Harper del colegio y parecía nerviosa. «Señor Kellerman, ¿puedo decirle algo?» «Por supuesto, Jenny». Se retorció las manos. «Se trata de Harper. Me contó algo raro la semana pasada». A Daniel se le encogió el pecho. «¿Qué te dijo?» «Dijo que había estado soñando con volar, con luces en el cielo que le hablaban. Dijo...» La voz de Jenny se convirtió en un susurro. «Dijo que le dijeron que vendrían pronto por ella, que era especial. ¿Dijo algo más? ¿Dijo lo que querían?» Jenny negó con la cabeza. «Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Dijo que los adultos no lo entenderían. Pero ahora que se ha ido, pensé...» Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pensé que quizá era importante». Daniel se arrodilló a su altura. «Hiciste bien en decírmelo, Jenny. Gracias». Después de que ella se fuera, Daniel se sentó en los escalones del porche, intentando procesar la nueva información. Harper lo sabía. De alguna manera, sabía que algo le aguardaba. Y no se lo había dicho, ni se lo había dicho a Rebecca. ¿Los había estado protegiendo? ¿O acaso lo que rondaba por su cabeza la había obligado a callarse? Esa noche no pudo dormir. Salió al patio donde habían instalado el telescopio y se quedó mirando las estrellas. Estaban normales de nuevo, fijas en su sitio, sin brillo ni movimiento. El universo se veía exactamente igual que siempre, vasto, frío e indiferente. «¿A dónde la llevaste?», le dijo al cielo. «¿Qué quieres con una niña de 9 años?» El cielo no respondió. Nunca lo hizo. Se giraba para volver adentro cuando lo vio. Una figura de pie al borde de la arboleda. Pequeña, del tamaño de un niño. Inmóvil.
Su corazón se detuvo. ¿Harper? La figura no se movió. Daniel corrió hacia ella, tropezando con el terreno irregular en la oscuridad, pero al acercarse, vio que no era Harper. Era un ciervo, solo un ciervo, paralizado bajo la luz de las estrellas. Lo observó un instante con ojos llorosos y luego se alejó corriendo entre los pinos. Daniel se quedó allí, respirando con dificultad, sintiéndose tonto, desesperado y roto. Día 6. Rebeca dejó de llorar y empezó a enojarse. Llamó al FBI, a la Fuerza Aérea, a cualquiera que pudiera escucharla. La transfirieron a oficinas sin salida, la pusieron en espera durante horas y le dijeron que sin pruebas de tráfico interestatal ni de amenaza a la seguridad nacional, no podían hacer nada. «A mi hija se la llevó algo en el cielo», dijo al teléfono con la voz temblorosa de rabia. «¿A nadie le preocupa?» El hombre al otro lado de la línea fue cortés pero firme. «Señora, entiendo que esté molesta, pero lo que describe no es de nuestra competencia. Debería seguir colaborando con las autoridades locales». Colgó el teléfono de golpe. Daniel la observó desde la puerta mientras se desplomaba en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. «Creen que estamos locos», dijo. «Todos piensan que estamos locos». «Lo sé». ¿Y si de verdad se ha ido, Daniel? ¿Y si no la volvemos a ver?» No pudo responder a eso. La posibilidad era demasiado grande, demasiado terrible. En cambio, dijo, «Jenny me contó algo ayer. Harper soñaba que la secuestraban. Sabía que algo se avecinaba». Rebeca levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «¿Lo sabía y no nos lo dijo?» Tal vez no pudo. O tal vez la estaban preparando, condicionando. ¿Para qué? No sé. Se sentaron en silencio. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Debería haber sido hermoso, pero Daniel solo podía pensar en Harper, en algún lugar de ese vasto cielo, asustada y sola. Esa noche, el séptimo día, Daniel se despertó a las 3 de la mañana, y Rebeca lo sacudió. «Hay una luz», susurró, fuera de la ventana de Harper. Se deslizaron por el pasillo hasta la habitación de Harper. Rebeca la había dejado exactamente igual. No soportaba cambiar nada. A través de la ventana, pudieron ver un tenue resplandor azul que provenía de algún lugar sobre la casa. El pulso de Daniel latía con fuerza. «¡Quédate aquí!» «Daniel, no». Pero ya se estaba moviendo, bajando las escaleras, saliendo por la puerta trasera. El aire estaba mal otra vez, con la misma carga de antes. El resplandor provenía directamente de encima de la casa, lo suficientemente brillante como para proyectar sombras, pero por alguna razón no iluminaba bien nada. Y flotando en el medio del patio, a 20 pies del suelo, estaba Harper. Colgaba suspendida en una columna de luz, con los brazos abiertos como si estuviera crucificada en el aire. Tenía los ojos cerrados y el rostro sereno. Vestía la misma ropa que llevaba cuando desapareció. Vaqueros, camiseta morada con un caballo, zapatillas blancas. Harper. Daniel corrió hacia ella, pero una barrera invisible lo detuvo a 3 metros de distancia. Fue como chocar contra una pared, pero no había nada allí. Solo presión, empujándolo. «Harper, despierta». Sus ojos se abrieron lentamente. Marrones de nuevo, no negros. Lo miró, y no había reconocimiento en su mirada. Lo atravesó como si fuera de cristal. «Harper, soy papá. ¿Me oyes?» Rebeca estaba a su lado, golpeando la barrera invisible. «Cariño, por favor, vuelve con nosotros». La boca de Harper se movió y salió esa voz armoniosa. No exactamente igual que antes, pero seguía equivocada, aún con múltiples voces superpuestas. Examen completo, integración exitosa, retorno iniciado. «¿Qué significa eso?», gritó Daniel. «¿Qué le hiciste?». «Harper Kellerman será devuelto con modificaciones. El recuerdo del periodo intermedio ha sido aislado. No intente recuperarlo. Acceder a recuerdos aislados causará daño permanente». «¿Modificaciones?».
se le quebró la voz a Rebeca. ¿Qué modificaciones? ¿Qué le hiciste a mi hija? Pero la luz se desvanecía. Harper descendía lentamente. La barrera cayó y Daniel corrió hacia adelante, sujetándola justo cuando sus pies tocaron el suelo. Estaba helada, inerte en sus brazos. Sus ojos se pusieron en blanco y se cerraron. «Harper, Harper, ¿me oyes?» Ella no respondió. La llevó en brazos hacia la casa, con Rebeca corriendo delante para llamar al 911. Tras ellos, la última luz se apagó, dejando solo estrellas. En el hospital, los médicos la examinaron durante 3 horas. Sus constantes vitales eran normales. No había signos de trauma ni evidencia de agresión. Estaba simplemente dormida. Dormida profundamente, sin responder a la estimulación, pero claramente viva, respirando con claridad. «¿Cuándo despertará?», le preguntó Rebeca a la doctora, una joven de ojos cansados. «No lo sé. Su actividad cerebral se parece a la de alguien en fase REM, pero no responde a los procedimientos habituales para despertar a alguien. La mantendremos en observación. ¿Puedo quedarme con ella?» «Por supuesto». Daniel se sentó en una silla junto a la cama de Harper, observándola dormir. Se veía exactamente igual que hacía 7 días. Misma talla, misma edad, sin cambios visibles. Pero algo era diferente. Algo fundamental. Podía sentirlo, como una frecuencia que su cerebro no lograba sintonizar. Al amanecer, abrió los ojos. Parpadeó lentamente, concentrándose en el rostro de Rebeca. «¿Mamá?» Rebeca sollozó y la abrazó. «Gracias a Dios, cariño. Gracias a Dios». ¿Dónde estoy?» «El hospital. Has estado durmiendo. ¿Recuerdas algo?» Harper frunció el ceño, pensativa. «Recuerdo, estábamos en el coche. Papá y tú estaban asustados. Había una luz». Frunció aún más el ceño. Y entonces, nada. Simplemente desapareció. ¿Qué se ha ido? No lo sé. 1 semana, creo. ¿Cuánto tiempo estuve ausente? 7 días, dijo Daniel en voz baja. Harper abrió mucho los ojos. ¿7 días? Pero no lo recuerdo. Solo hay un espacio vacío donde deberían estar los recuerdos. La doctora entró y realizó más pruebas. Explicó que la falta de memoria era compatible con eventos traumáticos. El cerebro a veces se protegía bloqueando experiencias terribles. Con el tiempo, con terapia, algunos recuerdos podrían regresar. ¿Queremos que regresen?, le preguntó Rebeca a Daniel más tarde cuando estaban solos en el pasillo. Pensó en la voz armónica, la advertencia sobre el daño permanente. No lo sé. Se llevaron a Harper a casa al día siguiente. Los medios se enteraron de su regreso. Niña desaparecida de Montana hallada con vida, sin recuerdos de su desaparición. Y acamparon frente a su propiedad hasta que el sheriff Morrison los obligó a irse. Todos querían saber qué había pasado, dónde había estado. Harper les dijo lo mismo que a sus padres, que no recordaba nada. La casa se sentía diferente ahora, incorrecta. Harper se movía por ella como una extraña, tocando objetos familiares con vacilación, como si comprobara su autenticidad. Dormía con todas las luces de su habitación encendidas. Apenas comía. Y a veces, Daniel la sorprendía con la mirada perdida, la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. 3 días después de su regreso, Daniel despertó con un sonido proveniente de su habitación. No eran gritos, sino algo peor. Un zumbido. La misma armonía que había oído en el patio, múltiples voces superpuestas, pero ahora más silenciosas. Casi musical. Fue a su puerta y escuchó. El zumbido cesó. «¿Harper?» «Sí, papá. ¿Estás bien?» «Sí, solo estaba pensando». Abrió la puerta. Ella estaba sentada en su cama, con los brazos alrededor de las rodillas, con aspecto pequeño y perdido. «¿No puedes dormir?» Ella negó con la cabeza. «¿Papá? ¿Crees que soy diferente ahora?» Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?» «No lo sé. Me siento diferente, como si algo hubiera cambiado dentro de mí, pero no recuerdo qué ni cómo».
¿Tiene sentido? Sí, dijo en voz baja. Tiene sentido. Sigo teniendo sueños, sobre números, patrones e idiomas que nunca había visto. Y cuando despierto, los entiendo. Solo por un segundo. Y luego desaparecen. Daniel se sentó a su lado en la cama. Lo que te llevó... hizo algo. Cambió algo. ¿Quieres hablar con alguien al respecto? ¿Como quién? ¿Un terapeuta? Pensarán que estoy loca. No, cariño. Papá, estoy loca. Desaparecí una semana y volví diferente, y ni siquiera sé cómo. ¡Qué locura! La abrazó y sintió lo frágil que estaba. No estás loca. Eres mi hija y estás en casa, y eso es lo que importa. Pero mientras lo decía, se preguntaba si era cierto. ¿Era Harper? ¿La misma chica que le había preguntado sobre las rocas que recordaban cosas, que había coleccionado especímenes en cajas de zapatos? ¿O era algo con la cara de Harper, algo modificado y devuelto según un plano alienígena que ni siquiera podía comprender? A la mañana siguiente, Harper flotó. No de forma espectacular. No se elevó hasta el techo ni dio vueltas en el aire. A solo unos centímetros del suelo de su habitación mientras se ponía los calcetines, flotando allí unos 3 segundos antes de volver a caer con un golpe sordo. No pareció darse cuenta. Daniel, que había pasado junto a su puerta abierta, se quedó paralizado en el pasillo, sin poder respirar. Harper se puso el calcetín, se levantó y se giró para encontrarlo mirándola fijamente. ¿Qué? Simplemente, estabas flotando. Bajó la mirada hacia sus pies, firmemente plantados en la alfombra. No, no lo estaba. Harper, te vi. Hace unos segundos te elevaste del suelo. Su rostro reflejó varias expresiones: confusión, miedo, negación, antes de posarse en algo que parecía resignación. Oh. ¿Ah? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Se sentó en el borde de la cama, con los hombros hundidos. Lleva 2 días pasando. Pensé que tal vez me lo estaba imaginando. A veces, cuando no pienso en nada, simplemente me dejo llevar. Como si la gravedad se olvidara de mí. A Daniel le temblaban las piernas. Se sentó a su lado, intentando procesarlo. ¿Tu mamá lo sabe? No, y no puedes decírselo. Ya está bastante asustada. Harper, esto es serio. Lo que sea que te hayan hecho, sé lo que hicieron. Su voz era plana, sin vueltas. Cambiaron mi masa, o mi relación con la masa. No estoy segura de cuál. La constante gravitacional todavía me aplica, pero la proporcionalidad ahora es diferente. A veces. Daniel miró fijamente a su hija de 9 años, que acababa de usar palabras como constante gravitacional y proporcionalidad como si fueran trivialidades. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Solo... lo sé. Como si supiera respirar. Se miró las manos, dándoles la vuelta. Hay otras cosas también. Ahora veo calor. No siempre, pero a veces. Y oigo corrientes eléctricas. Suenan como si cantaran. Jesús Cristo. Papá, tienes que prometerme que no se lo dirás a mamá. Todavía no. Me llevará de vuelta al hospital, me harán más pruebas y no encontrarán nada porque no es médico. Es otra cosa. Antes de que Daniel pudiera responder, Rebeca llamó desde abajo. Desayuno. Harper se levantó rápidamente. Por favor, papá, lo prometo. Él asintió lentamente, sin confiar en su voz. Ella le apretó la mano. Todavía sentía la piel demasiado fría, y bajó las escaleras. Daniel se quedó allí sentado un momento más, mirando el lugar donde su hija había desafiado la gravedad, y se preguntó qué demonios se suponía que debía hacer ahora. En el desayuno, Rebeca estaba de lo más animada, haciendo panqueques con forma de animalitos, preguntándole a Harper sobre la escuela, fingiendo que todo iba bien. Harper seguía el juego, aunque Daniel veía el esfuerzo que le costaba. Apenas comía, empujando la comida por el plato como solía hacer con las verduras. Creo que quizás deberías quedarte en casa hoy, dijo Rebeca,
aunque sonó más como una pregunta. Solo un día más para descansar. Quiero ir a la escuela, dijo Harper. Quiero que todo sea normal. ¿Estás seguro? Porque si no estás listo, estoy listo. Necesito ver a Jenny. Probablemente esté preocupada. Rebecca cedió, y una hora después, Daniel llevaba a Harper a la escuela primaria Cedar Springs en un silencio incómodo. Ella miraba por la ventana y él no dejaba de observarla, buscando señales de en qué se estaba convirtiendo, en lo que fuera que se estuviera convirtiendo. ¿Harper?, preguntó finalmente. Sobre lo que hablamos esta mañana. Sé que te estoy asustando. Su voz era baja. Yo también me estoy asustando. No tengo miedo de ti. Tengo miedo por ti. Es lo mismo. Llegaron al estacionamiento de la escuela. Los niños se dirigían a la entrada, normales y ajenos a todo, y Daniel sintió una punzada de nostalgia por el tiempo en que Harper había sido uno de ellos. Se desabrochó el cinturón de seguridad con la mano en la manija de la puerta. «Papá, ¿crees que volverán?» La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Él quería mentirle, decirle que no, que todo estaría bien. Pero ella merecía la verdad, o al menos tanta verdad como él comprendiera. «No lo sé, cariño. Realmente no lo sé». Ella asintió, como si esperara esa respuesta, y salió de la camioneta. La observó caminar hacia el edificio, con la mochila al hombro, e intentó ver si se movía de forma diferente. Si flotar unos centímetros en momentos aleatorios cambiaba la forma de caminar de una persona. Parecía normal, perfectamente normal, pero también lo parecía una bomba de relojería hasta que explotó. Esa tarde, Daniel intentó trabajar. El trabajo de los gabinetes de la clínica llevaba 2 semanas de retraso, y habían llamado ayer preguntando por la fecha de finalización. Midió 2 veces, cortó una, y de alguna manera seguía equivocándose en las dimensiones. La hoja de sierra se trabó, se enganchó en un nudo, y el trozo de madera retrocedió con tanta fuerza que le lastimó las costillas. Se quedó allí, respirando con dificultad, con una mano apretada contra el costado, y admitió lo que había estado evitando durante días. No podía hacerlo. No podía fingir que todo estaba bien, no podía concentrarse en cosas mundanas como armarios y medidas mientras su hija desafiaba la física. Necesitaba respuestas, respuestas reales, no vagas advertencias de voces armónicas en el cielo. Entró, encontró la guía telefónica y empezó a llamar. Primero a la biblioteca de Hamilton, preguntando sobre la investigación de ovnis. El bibliotecario, con aire desconcertado, le dio el número de un grupo en Missoula que investigaba fenómenos inexplicables. Los llamó. Un hombre contestó al cuarto timbre. «Investigación de anomalías de Montana. Habla Peter». Daniel explicó lo sucedido, la versión resumida, omitiendo algunos detalles extraños. Peter escuchó sin interrumpir. «¿Y tu hija ahora muestra habilidades inusuales?», preguntó Peter cuando Daniel terminó. «Sí, flotando. Y sabe cosas que no debería saber. Cosas técnicas. Eso coincide con otros casos. Señor Kellerman, lo que describe se denomina secuestro. Hay patrones, puntos en común en miles de informes. El tiempo perdido, la flotación, la mejora de las capacidades cognitivas. Todos estos son efectos documentados». A Daniel se le encogió el pecho. ¿Hay otros? ¿A otras personas les ha pasado esto? Cientos. Quizás miles. La mayoría no lo denuncia por miedo al ridículo o porque les han dicho que no lo recuerden. Pero sí, no estás solo. ¿Qué quieren? ¿Por qué se llevan a los niños y los traen de vuelta transformados? Peter dudó. Esa es la pregunta que llevamos décadas intentando responder. La teoría predominante es que se trata de algún tipo de estudio. Nos observan, quizá nos modifican. ¿Con qué fin? No lo sabemos. ¿Cómo la protejo? ¿Cómo me aseguro de que no vuelvan? Otra pausa. Esta vez más larga. Señor Kellerman, me gustaría poder decirle que hay una manera de evitarlo. Pero si la han marcado,
Y parece que sí. No hay pruebas de que nada de lo que hagamos sirva de algo. Las cerraduras no funcionan. Moverse no funciona. Parecen existir fuera de nuestras limitaciones físicas normales. Daniel sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y qué hago? Documenta todo. Lleva un diario de sus habilidades y cualquier suceso inusual. ¿Y el señor Kellerman? No dejes que nadie te convenza de que no sucedió. La manipulación psicológica de las autoridades, de los médicos, a veces incluso de la familia, suele ser lo más difícil. Confía en lo que viste. Después de colgar, Daniel se sentó a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Así que había otras familias lidiando con cosas imposibles, otros niños que volvían cambiados. Debería haber sido reconfortante. No estaba solo, no estaba loco, pero, en cambio, lo empeoró todo. Porque si esto les pasaba a cientos de personas y nadie podía detenerlo, ¿qué posibilidades tenía él? El autobús escolar dejó a Harper a las 3:15. Daniel la esperaba al final del camino de entrada y se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Tenía la cara roja por el llanto y los hombros encorvados. ¿Qué pasó? Ella pasó junto a él hacia la casa. Nada. Harper. No dije nada. Entró corriendo, subió las escaleras y cerró de golpe la puerta de su habitación. Daniel lo siguió y tocó suavemente. Cariño, háblame. Irse. No me voy. Abre la puerta. Tras un largo momento, lo hizo. Su habitación estaba en penumbra. Había corrido las cortinas, y se sentó en la cama abrazándose las rodillas, con la cara hundida. Creen que miento, dijo con la voz apagada. Sobre no recordar. Jenny dijo que la gente dice que me escapé, que me inventé toda la historia para llamar la atención. Daniel sintió una repentina y ardiente ira. ¿Jenny dijo eso? No. Otros niños. Jenny me defendió, pero... Levantó la vista con los ojos rojos. Me llamaban la chica secuestradora, como si fuera una broma. Se sentó a su lado y la abrazó. Los niños a veces son crueles. No entienden. Yo tampoco lo entiendo. No entiendo qué me pasó, ni por qué puedo hacer estas cosas ahora. Y no puedo contárselo a nadie porque ya piensan que soy rara. No eres raro, eres extraordinario. Ella se apartó y lo miró con una expresión que parecía demasiado mayor para tener 9 años. Extraordinario es solo una palabra bonita para algo raro, papá. No tenía respuesta para eso. Porque, en cierto modo, ella tenía razón. El mundo no tenía una categoría para lo que ella se había convertido. Algo que flotaba en el espacio entre lo humano y lo otro, transformado fundamentalmente de maneras inmensurables e incomprensibles. Esa noche, Rebecca se dio cuenta. Claro que sí. Harper había estado demasiado callada durante la cena, apenas probando su comida, y cuando Rebecca sugirió tomar helado después, Harper simplemente negó con la cabeza y se fue a su habitación. ¿Qué pasa?, le preguntó Rebecca a Daniel en voz baja. ¿Está bien? Los niños de la escuela la estaban molestando. ¿Acerca de? Daniel dudó. ¿Cuánto debía contarle? Sobre la flotación, sobre el nuevo conocimiento de Harper, sobre la llamada a investigación de anomalías de Montana. Sobre la desaparición, creen que se lo inventó. El rostro de Rebecca se tensó. Llamaré al director mañana. Esto es acoso. Becca, eso solo empeorará las cosas, ya es un objetivo. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos que la intimiden? No lo sé, ya no sé qué es lo correcto. Se quedaron en un tenso silencio. Finalmente, Rebecca dijo, voy a darme un baño. ¿Puedes verla en un momento? Después de que ella subió, Daniel se sirvió un whisky, algo que rara vez hacía, y se sentó a la mesa de la cocina con la mirada perdida. La casa crujía a su alrededor. El refrigerador zumbaba. Afuera, la noche de Montana presionaba contra las ventanas, vasta, oscura y llena de cosas que desafiaban toda explicación. A las 9:30 fue a ver cómo estaba Harper. Su puerta estaba entreabierta,
y la habitación estaba a oscuras, salvo por la lamparita con forma de estrella. Empujó la puerta sin hacer ruido. Harper no estaba en la cama. Flotaba en medio de la habitación, a unos 4 pies del suelo, con los brazos abiertos como si nadara. Tenía los ojos cerrados, el rostro sereno y giraba lentamente sobre un eje invisible. A Daniel se le cortó la respiración. Empezó a llamarla por su nombre, pero se detuvo. Parecía contenta. Por primera vez desde su regreso, no parecía asustada ni confundida. Parecía que pertenecía exactamente donde estaba. La observó durante 1 minuto entero, dividido entre el asombro y el horror. Entonces, ella abrió los ojos, marrones, normales, no negros, y lo miró. «Lo siento», dijo. «Sé que es raro. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Esta noche es la primera vez que lo intento a propósito. Normalmente pasa, pero pensé, tal vez si practicaba, podría controlarlo». Bajó lentamente, con los pies tocando la alfombra. Daniel entró en la habitación y cerró la puerta tras él. «Harper, necesitamos hablar sobre lo que te está pasando». «Lo sé». «No, me refiero a hablar de verdad. Lo de flotar, lo de saberlo, todo. Tu mamá necesita saberlo». Harper se sentó en el borde de la cama. «Si se lo decimos, se pondrá histérica. Querrá llevarme a especialistas, quizá al gobierno. Y luego querrán estudiarme, averiguar qué me hace diferente. Me convertiré en una rata de laboratorio. No sabemos qué. Sí, lo sabemos. Papá, ahora sé cosas. Veo patrones, cadenas de probabilidad. Y puedo ver qué pasa si lo hacemos público. No acaba bien. La forma en que lo dijo, tan segura, tan adulta, le puso los pelos de punta. «¿Cómo que puedes ver lo que pasa?», frunció el ceño, intentando explicarlo. «Es como opciones. Cuando pienso en hacer algo, veo los resultados probables. No perfectos, pero suficientes. ¿Y contárselo a la gente? Los resultados son malos. Publicidad, investigación, y yo en un laboratorio mientras intentan averiguar qué me pasa. No te pasa nada malo. Algo es diferente. A la mayoría de la gente le pasa lo mismo». Daniel se sentó a su lado. El colchón se hundía bajo su peso. «¿Y qué hacemos? Fingimos que soy normal. Voy a la escuela, hago mis tareas, hago como si nada hubiera pasado. Y practico, controlando la indecisión, entendiendo las cosas nuevas que puedo hacer, hasta que entiendo qué quieren de mí. ¿Qué quiere quién de ti? Ellos, los que me secuestraron». Lo miró y, en la penumbra, sus ojos parecieron captar y retener sombras extrañas. «No han terminado, papá. Esto fue solo el principio». Antes de que Daniel pudiera responder, ambos lo oyeron. Un zumbido sordo, como cables eléctricos bajo tensión. Venía de todas partes y de ninguna, vibrando en sus huesos. Harper levantó la cabeza de golpe. «Están aquí». El pulso de Daniel latía con fuerza. «¿Qué hacemos?» «Ve a buscar a mamá. Los dos, quédense adentro. Pase lo que pase, no salgan. No te voy a dejar. Papá, por favor». Lo agarró del brazo y su mano volvió a estar helada. «Esto es para mí. Quieren hablar conmigo. Si interfieres, te...» Se detuvo, palideciendo. «Te borrarán. Me lo dijeron. En los recuerdos a los que no debo acceder. Pueden hacer que parezca que nunca exististe». El zumbido se hizo más fuerte. A través de la ventana, Daniel vio el ya familiar resplandor azul blanquecino que empezaba a teñir el patio. «Voy para allá», dijo Harper poniéndose de pie. «Cierren las puertas cuando salga». «En absoluto». Pero ella ya se estaba moviendo, saliendo de la habitación, bajando las escaleras. Daniel la siguió, intentando detenerla, pero Rebecca apareció en el pasillo, pálida. «¿Qué es ese ruido?» «Daniel, ¿qué pasa?» «Son ellos. Harper va a salir». «Y vaya que sí». Rebecca corrió hacia las escaleras, pero Daniel la atrapó. «Dijo que teníamos que quedarnos dentro. Que...» No podía pronunciar la palabra borrar. No podía hacerlo real. «Dijo que nos harían daño si interferimos».
Llegaron a la sala justo a tiempo de ver a Harper abriendo la puerta principal. El resplandor exterior era cegador, convirtiendo el mundo en una película sobreexpuesta. Salió al porche y la puerta se cerró tras ella. Daniel y Rebecca corrieron hacia la ventana pegados al cristal. Harper cruzó el patio con calma, descalza y en pijama, hacia la fuente de luz. Estaba sobre el granero otra vez, esa misma geometría imposible que Daniel había visto hacía 2 semanas, con todos esos ángulos que dolían al enfocarlos. Harper se detuvo en medio del patio y levantó la vista. Movía la boca, pero a través de la ventana no podían oír lo que decía. «Tenemos que hacer algo», dijo Rebecca con la voz entrecortada. «No podemos dejar que...» «Mira», interrumpió Daniel. Harper ascendía. No flotaba al azar, sino que ascendía con paso firme hacia la nave, con los brazos a los costados. La luz se intensificó a su alrededor hasta que solo era una silueta, una forma oscura contra un brillo abrumador. Y entonces, con una voz que venía de todas partes a la vez, de las paredes, de sus propios huesos, algo habló. Harper Kellerman es la interfaz. Harper Kellerman es el puente. Las modificaciones permiten la comunicación entre su especie y la nuestra. Ella es la primera. Otros la seguirán. No teman. No interfieran. La evolución es necesaria. El estancamiento es la muerte. Rebecca lloraba, con las manos apretadas contra el cristal. «Devuélvemela. Por favor, devuélvemela. Ella es tuya. Siempre lo ha sido. Pero ahora también es nuestra. Está en transición. Está transformándose». La luz pulsó y Harper comenzó a descender. Flotó lentamente, como una hoja en el aire quieto, hasta que sus pies tocaron la hierba. La nave, si es que era una nave, se tambaleó de esa forma imposible, saltando desde encima del granero hasta media milla de distancia y desapareciendo, todo en un instante. Harper se quedó un momento en el patio, tambaleándose ligeramente. Luego se desplomó. Daniel ya estaba afuera antes de que decidiera moverse conscientemente, con Rebecca justo detrás. Llegó primero a Harper y la abrazó. Respiraba con el pulso firme, pero inconsciente. Su piel seguía sintiéndose mal, demasiado fría, y de alguna manera, demasiado suave, como porcelana. La llevaron adentro y la acostaron en el sofá. Rebecca le revisó los signos vitales con la eficiencia de una enfermera practicante, mientras sus habilidades de enfermería tomaban el control incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro. El pulso es normal. La respiración es normal. No hay lesiones visibles. Miró a Daniel. ¿Qué significaba? ¿Interfaz? ¿Puente? Daniel negó con la cabeza, incapaz de hablar. Pensaba en las palabras de Harper arriba. No han terminado. Esto es solo el principio. Harper abrió los ojos. Parpadeó lentamente, concentrada en los rostros que flotaban sobre ella. «Hola», dijo en voz baja. «Se ven aterrorizados. ¿Estás bien?», preguntó Rebecca con voz temblorosa. «Cariño, ¿te has hecho daño?». «Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Ahora lo entiendo». Se incorporó y sus movimientos eran diferentes, más fluidos, más precisos. «Entiendo lo que soy». «¿Qué eres?», preguntó Daniel, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Harper se miró las manos, flexionando los dedos. «Soy traductora. Llevan mucho tiempo intentando comunicarse con los humanos, pero somos incompatibles. Tenemos longitudes de onda diferentes, así que están creando puentes, gente como yo que puede existir en ambos estados. Podemos oírlos, y ellos pueden oírnos». «¿Por qué?». La voz de Rebecca era apenas un susurro. «¿Por qué harían eso?». «Porque algo se avecina. No me dijeron qué, pero es grande, de escala universal. Y cuando suceda, la humanidad necesitará ayuda para comprenderlo. Los puentes, personas como yo, los podremos explicar de maneras que los humanos puedan procesar». Daniel sintió que un terror gélido se apoderaba de él. «¿Cuántos puentes hay?». «No lo sé. Cientos, quizá».
Llevan décadas fabricándolos, perfeccionando el proceso. Soy una de las últimas, así que mis modificaciones son mejores, más estables. Se levantó, probando el equilibrio. No me volverán a llevar, a menos que se lo pida. Dijeron que estoy lista. ¿Lista para qué?, preguntó Rebecca. Harper sonrió, y era su sonrisa, desdentada y genuina. Pero ahora había algo más detrás, algo vasto, antiguo y completamente inhumano. Para enseñar, dijo simplemente. Cuando la gente empiece a preguntar sobre lo que viene, podré responder. Todos lo haremos. A la mañana siguiente, todo cambió. Harper desayunó con normalidad, charló de la escuela y parecía casi la misma de siempre. Excepto que Daniel la pilló flotando a 8 centímetros de la silla mientras leía la caja de cereales, y ella se dio cuenta y se encogió de hombros en señal de disculpa antes de volver a sentarse. Rebecca había llamado al trabajo para decir que estaba enferma. No podía salir de casa. Se sentó a la mesa con el café enfriándose, mirando a Harper como si fuera a desaparecer en cualquier momento. «Sigo siendo yo», dijo Harper con dulzura. «Sigo siendo tu hija, solo que ahora tengo cosas extra». «Cosas extra», repitió Rebecca con voz hueca. «Hablas de desafiar la gravedad y comunicarte con extraterrestres como si fuera a aprender a montar en bicicleta. En cierto modo lo es. Una vez que le coges el truco es simplemente otra cosa que puedes hacer». Sonó el teléfono. Daniel contestó, esperando a Tom Mitchell o al sheriff Morrison. En cambio, una voz de mujer dijo, «Señor Kellerman, me llamo doctora Sarah Chen. Soy física en la Universidad Estatal de Montana. Me enteré de la desaparición y el regreso de su hija y esperaba que pudiéramos hablar». La mano de Daniel se tensó sobre el auricular. «¿Cómo te enteraste?» «Monitoreo informes de fenómenos inusuales. El caso de su hija presenta algunas características interesantes. Me gustaría reunirme con usted y con Harper si están dispuestos, sin pruebas ni experimentos. Solo conversación». Miró a Harper, que lo observaba con esos ojos demasiado conocedores. Ella asintió levemente. «Está bien», dijo Daniel. «¿Cuándo?» Se encontraron con la doctora Chen en una cafetería de Hamilton 2 días después. Era más joven de lo que Daniel esperaba, quizá de 40 años, con mirada penetrante y un carácter amable. Pidió chocolate caliente para Harper y café para ella, y se sentaron en una mesa de la esquina, lejos de los demás clientes. «Gracias por recibirme», dijo el doctor Chen. «Sé que esto debe ser difícil». «Dijiste que monitoreabas fenómenos inusuales», respondió Daniel. «¿Qué significa eso?» «Formo parte de una red informal de científicos que investigan casos que escapan a la explicación convencional. Encuentros con ovnis, anomalías temporales, eventos de expansión de la conciencia. No trabajamos para el gobierno y no tenemos una agenda más allá de la comprensión». Harper removió su chocolate caliente, observando atentamente al Dr. Chen. «¿Nos crees?» «Sí. Y creo que sé lo que te pasó, Harper. Te seleccionaron para la integración». Rebecca se inclinó hacia adelante. «¿Integración con qué?» El Dr. Chen miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Existe una teoría, no muy aceptada pero respaldada por cada vez más pruebas, de que nos están preparando para el contacto. Un contacto real, no solo encuentros breves. Se están modificando a ciertos individuos para que sirvan de intermediarios. El proceso implica alteraciones neurológicas y físicas que permiten a los humanos percibir y comunicarnos de maneras para las que no estamos equipados naturalmente. «La llamaban puente», dijo Daniel en voz baja. «Sí, ese es un término para ello. Otros los llaman traductores o puntos de conexión. Pero la función es la misma. Facilitar la comprensión entre formas de conciencia radicalmente diferentes». Harper dejó su chocolate caliente. «¿Cuántos hay? ¿Gente como yo?» «Hemos identificado 47 casos con un alto grado de confianza y sospechamos cientos más que no se han reportado.
El proceso comenzó a finales de la década de 1970 y se ha acelerado. Formas parte de una cohorte, Harper. No estás solo. Por primera vez desde su regreso, el rostro de Harper mostró algo parecido al alivio. ¿Puedo conocerlos? ¿A los demás? El Dr. Chen sonrió. Eso es justo lo que esperaba que preguntaras. Tenemos un grupo de apoyo, personas con experiencia y sus familias, personas que entienden por lo que estás pasando. ¿Te gustaría asistir? Daniel y Rebecca intercambiaron miradas. Finalmente, Rebecca asintió. El grupo de apoyo se reunió en el sótano de una iglesia unitaria en Missoula. 15 personas estaban sentadas en un círculo de sillas plegables, algunos adultos, algunos adolescentes y 3 niños pequeños. Todos habían sido llevados y devueltos. Todos habían sido cambiados. Una mujer llamada Patricia, de unos 50 años, describió cómo flotaba mientras dormía y despertó pegada al techo. Un adolescente llamado Marcus demostró cómo ahora podía calcular mentalmente matemáticas complejas, resolviendo ecuaciones que deberían haber requerido una computadora. Una chica de la edad de Harper, Emma, demostró cómo podía ver campos electromagnéticos alrededor de los seres vivos, auras, aunque no místicas. Se trataba de fenómenos físicos medibles que su visión alterada podía detectar. Harper lo escuchó todo y, poco a poco, la tensión que Daniel había visto en sus hombros comenzó a disminuir. Ahora, esta era su gente, los que entendían. Después de la reunión, los padres de Emma se acercaron a ellos. Se vuelve más fácil, dijo la madre de Emma. Los primeros meses son los más difíciles, tratando de entender qué es normal ahora, pero se adaptan. Los niños son resilientes. ¿Tiene efectos secundarios?, preguntó Rebecca. ¿A largo plazo? El padre de Emma asintió con gravedad. Siguen cambiando. Lentamente, pero con paso firme. Emma puede hacer cosas que no podía hacer hace 6 meses. No sabemos dónde se detendrá, ni si se detendrá. De camino a casa, Harper permaneció en silencio, mirando por la ventana el oscuro paisaje de Montana que pasaba. Finalmente dijo, «Tengo miedo». Daniel miró por el retrovisor. «¿De qué, cariño?» «De olvidar quién era. De volverme tan diferente que ya no soy tu hija». Rebecca se giró en su asiento y estiró el brazo para tomar la mano de Harper. «Siempre serás nuestra hija, pase lo que pase». «¿Pero qué pasa si cambio tanto que ya no me siento tu hija? ¿Y si me convierto en algo completamente distinto?» Daniel se detuvo en el arcén y se giró para mirarla. «Entonces también amaremos esa versión de ti. Harper, estás cambiando, es cierto. Pero la esencia de quién eres, la persona que colecciona piedras, hace preguntas imposibles y hace chistes terribles, eso no cambia. Es tuyo para siempre. ¿Lo prometes?» «Prometo». Ella asintió secándose los ojos. Se quedaron sentados al borde de la autopista 93, con las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad, e intentaron creer que el amor sería suficiente para salvarlos de lo que viniera. Las semanas se convirtieron en meses. Harper regresó a la escuela, aunque se cambió a un distrito diferente donde nadie conocía su historia. Hizo nuevos amigos con cuidado, sin mencionar jamás lo de flotar ni sus habilidades. Aprendió a controlarlo, casi siempre. Tuvo deslices ocasionales, pero aprendió a disimularlos. El grupo de apoyo se convirtió en un salvavidas. Una vez al mes viajaban a Missoula y Harper pasaba 2 horas con personas que la comprendían. Aprendió técnicas de las personas mayores que habían experimentado. Meditación para controlar la flotación. Ejercicios de enraizamiento cuando la comprensión se volvía abrumadora y maneras de justificar las habilidades si alguien las presenciaba. Daniel y Rebecca también aprendieron. Aprendieron a observar el cielo obsesivamente, a documentarlo todo, a tener un plan por si, cuando, volviera a ocurrir. Aprendieron a vivir con el miedo que se había instalado permanentemente en sus pechos, la certeza de que su hija pertenecía parcialmente a algo vasto e incognoscible que podría reclamarla en cualquier momento. Cedar Springs nunca creyó del todo la versión oficial.
que Harper se había extraviado, perdido y sufrido amnesia por el trauma. La gente susurraba. En el supermercado, las conversaciones se interrumpían cuando Rebecca entraba. Los niños miraban fijamente a Harper en los restaurantes. Los Kellerman se convirtieron en la familia a la que le había ocurrido algo extraño, y en un pueblo pequeño eso representaba un aislamiento peculiar, pero se adaptaron. Construyeron una nueva normalidad, una en la que flotar antes del desayuno era algo habitual, en la que Harper mencionaba con indiferencia ver señales de calor alrededor de los seres vivos, en la que la posibilidad de contacto siempre estaba presente, zumbando en los límites de sus vidas como una corriente eléctrica. Un año después, una tarde de septiembre muy parecida a la del comienzo, Daniel encontró a Harper en el patio trasero con su telescopio. Tenía 14 años. Hacía un mes que los tenía, aunque a veces se movía y hablaba como alguien mucho mayor. «¿Qué estás mirando?», preguntó, sentándose en los escalones del porche, al lado de donde ella estaba agachada junto al ocular. «Júpiter. Las lunas tienen una configuración genial esta noche». Lo miró, y a la luz de las estrellas, su rostro era el de su hija, familiar, querido, inalterado en lo que importaba. «¿Papá? Me alegro de que fuera yo». «¿Qué quieres decir?» «El secuestro. Los cambios. Me alegra que me eligieran a mí y no a otra, alguien que no pudo soportarlo». Volvió a mirar al cielo. «Algo se avecina. Me han estado mostrando destellos. Y cuando suceda, la gente necesitará puentes como yo para ayudarles a comprender. Creo que puedo hacerlo. Creo que puedo ayudar». Daniel sintió un nudo en la garganta. Su pequeña, hablando de eventos cósmicos e integración de especies como si estuviera discutiendo sus deberes. «Eres muy valiente». «Tengo miedo, pero no importa. La gente valiente es solo gente asustada que lo hace de todos modos, ¿no?». La abrazó. La sintió firme y real contra él. Todavía fría, siempre lo era ahora, pero real. Su hija. Cambiada, pero aún suya. «Pase lo que pase», le dijo mientras miraba su cabello, «lo afrontaremos juntos». «¿Promesa?». «Promesa». Sobre ellos, las estrellas giraban en sus antiguos patrones, indiferentes al pequeño drama que se desarrollaba debajo. Pero en algún lugar de esa vasta oscuridad, algo observaba, algo que había marcado a una niña de 9 años y a cientos como ella, preparando a la humanidad para una transformación que ninguno de ellos podía imaginar aún. Y en Cedar Springs, Montana, con una población de 847 habitantes, más o menos, la vida continuaba. Los Kellerman cenaban juntos, lavaban los platos, veían la televisión. Harper hacía sus tareas y discutía con sus padres sobre la hora de dormir. Eran una familia normal, salvo en los momentos en que no lo eran. Excepto las veces que Harper flotaba sin querer, o hablaba con ecuaciones, o miraba al cielo con una expresión de añoranza que les rompía el corazón a sus padres. Habían sobrevivido a lo imposible. Aún lo sobrevivían, día a día, aprendiendo a vivir en un mundo más extraño, más terrible y más maravilloso de lo que jamás habían imaginado. Si esta historia te resuena, si has experimentado la pérdida de tiempo, fenómenos inexplicables o habilidades extrañas que surgieron tras eventos inusuales, debes saber que no estás solo. Hay otras personas viviendo vidas paralelas en el espacio entre lo conocido y lo imposible. Comparte tus experiencias en los comentarios si te sientes seguro. A veces, reconocer lo extraño es el primer paso para comprenderlo. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Nunca se sabe qué verdad se esconde en la historia de otra persona.